Bienvenidos a su podcast Edifiquemos. Hoy es un programa muy especial para mí y creo que para todos ustedes va a ser muy especial. Hoy tenemos la compañía de mi pastor Joel Ortiz. Pastor, bienvenido. ¿Cómo está? Gracias, Enoch. Estamos bien. Después de un día de trabajo, estamos bien. ¿Estuvo pesado el día de hoy? Muy pesadito. ¿Cómo fue la tarea del día de hoy, la actividad? Estar aquí en la iglesia y después de aquí estar en una iglesia por el Ajusco, predicando, dando una asesoría a los líderes. Y hay que regresar aquí para estar en la iglesia, pero está pesadito el día hoy. Pero Está todo como bien. presbítero de la región, Sí. aquí en la Ciudad de México. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso. ¿Cómo es un día normal del pastor Joel Ortiz? Bueno, un día normal para mí, regularmente me despierto a las 5:40, 6:20 de la mañana. Hay que tener el devocional, hay que darse un baño. Entonces después del devocional hay que desayunar, hay que hacer tiempo de oficina hasta las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde ir a comer, estar unas 2, 3 horas en la casa y hay que regresar nuevamente a la iglesia. A veces hay que atender algunos asuntos en la región. Cuando soy solicitado por parte del distrito, que tenemos un presbiterio, o también unas reuniones que tenemos son muy interesantes. El distrito está ofreciendo temas para los pastores Wow. a nivel distrital cada 15 días, entonces han sido de mucho provecho. Sí, hemos estado ahí en las ministraciones cada 15 días y se han tocado temas muy buenos, Ujú. muy buenos. ¿Cuál es la parte del presbítero dentro de dentro de esas ministraciones? ¿Cómo están trabajando ahorita? Ajá. Bueno, ahí en la cuestión de los temas son temas propuestos por nuestra directiva de distrito. Realmente el trabajo de un presbítero más es una labor pastoral. La Ciudad de México tiene aproximadamente unos 110 ministros Wow. en la Ciudad de México y la labor de un presbítero pues es una labor pastoral. Hay que visitar las iglesias también, hay que programar para estar ahí con ellos, a veces estar predicando, en ocasiones solamente estar ahí con los pastores. Regularmente es estar predicando, regularmente. Entonces, esa es la función de un pastor, de un presbítero. Presbítero. Ya son 16 años de presbítero. Yo creo que sí, yo creo que sí, ya tenemos, gracias a Dios, como 8 bienios, yo creo ya, Wow. como ininterrumpidos, como presbítero. ¿Cuáles considera que han sido los años más difíciles de estos 16 años? Creo que al inicio yo considero que fue de los años más difíciles porque una de mis retos como líder, como presbítero, era poder llegar porque tenemos algunos pastores de trayectoria aquí en la Ciudad de México y uno de mis retos en ese tiempo era poder llegar al hermano Guillermo Fuentes, Sí. un líder a nivel nacional. Entonces mi reto era poder llegar a él, poder acercarme a él y también Ramiro Ruiz. Ramiro Ujú. Ruiz ha sido uno de nuestros pastores con mucha trayectoria. Había, ¿A los cuántos años comenzó como presbítero? oh, yo creo que tenía, Vamos a revelar la edad del pastor Joel. tengo 52 menos si le restas 18 años, como 35, yo creo, 35, por ahí, como a los Ok. 35 años. No, pues sí era un reto Como, entonces, sí, ahí sí. con pastores ya de trayectoria, como dice, con el hermano Guillermo Fuentes, que fue un pastor cuando me congregaba en la iglesia Manuel. Es un reto entonces. Sí, sobre todo, creo que eran los retos poder acercarse a él por su ministerio, siempre con un respeto hacia él, porque había sido superintendente nacional por más de 20 años. 20 años, aparte había sido superintendente de distrito, entonces un líder nato, muy querido por todos nosotros. Entonces creo que eso fue uno de los retos, sí lo logramos. Yo creo que tuve muy buena relación con el hermano Fuentes,
pero también creo que aprendí mucho de las observaciones que me hacían. Y para serte honesto, a lo mejor eran observaciones que en el momento a mí me hacían sentir incómodo, incómodo, pero que tenía razón. O sea, al final ya ahorita lo veo después de años, él tenía razón por la trayectoria que había tenido él por el liderazgo. Entonces, sí, fue uno de los retos. En el caso del hermano Ramiro Ruiz, creo que fue más sencillo. Pensé que iba a ser más complicado. No, muy sencillo. Aunque había sido superintendente él de distrito, pero siempre yo vi el apoyo, el respaldo de parte de él como pastor. Y hasta la fecha todavía tengo comunicación con él y siempre me refiero a él como Pastor Ramiro. Algunos compañeros en el ministerio, ¿cómo estás, hermano? Pero él como que siempre así, ¿no? El pastor Ramiro. Creo que eso es muy importante dentro del ministerio como servidores en la iglesia, poder tener ese respeto, ¿verdad? Hacia nuestros líderes. Creo que es la base fundamental para el que empieza en el área ministerial, y nosotros como Asambleas de Dios, cuando vamos trabajando con gente pues con muchísima experiencia, yo creo que es importante, ¿no? Siempre mantener la humildad, y bueno, es una de las cualidades que yo admiro mucho de usted, la parte de la humildad. ¿Quiénes fueron los que lo impulsaron en ese tiempo? O sea, que lo estuvieron apoyando para poder trabajar como presbítero. ¿Quiénes fueron esas personas? Yo gracias a Dios, tuve personas cercanas que me bendijeron mucho su amistad. Uno de ellos fue el hermano Benito Cortés. Benito Cortés, él fue superintendente también, y hubo muchas cosas que me bendijeron, su liderazgo. El pastor Ramiro, como te decía, él, en una ocasión yo tenía una situación dentro de la iglesia, y recuerdo todavía hasta el día de hoy el consejo que él me daba, y él me decía: no tomes una decisión solo, tienes que consultarlo con tus líderes. Y desde ahí eso se me quedó, el poder consultar con mis líderes. Entonces son cosas que te quedan grabadas. Hubo otro hermano que a mí fue de mucha bendición, él ya está en la presencia del Señor, creo que fue un mentor para mí, el hermano Jaime Spusifor. Él fue de mucha bendición para mí. Creo que él fue realmente un mentor para mí. Me llamaba continuamente, me enviaba mensajes, oraba por mí. Entonces, no, fue un excelente mentor para mí, extranjero él. Pero hablando de mexicanos también, han dejado huella. Y algo también creo que me ha ayudado a mí es poder aprender de los compañeros que tienen más años que yo, que han estado en el liderazgo. Te puedo mencionar, por ejemplo, el hermano Miqueas Bustos, que por muchos años fue secretario de distrito, una persona también que ha dejado huella. El hermano Humberto Corral, también un conocedor de la Constitución y que he estado aprendiendo yo. El hermano Joel Martínez también. Entonces, han sido personas que han impactado mi vida. Están dejando huella en mí. Los observo y checo algunas cosas que me pueden servir para mí. Entonces, creo que hablar de mi trabajo o de mi ministerio, creo que estas personas que he mencionado han sido en gran parte de bendición para mi vida. Yo creo que muchos deben de conocer en el trabajo ya como desde una parte seccional, presbítero, muy bien la Constitución, ¿no? Ahorita porque mencionaba el hermano Humberto, que sabe perfectamente, o sea, tiene mucho conocimiento acerca de la Constitución. Cada cuando usted trata de volver a leer la Constitución, porque pues, es algo que utiliza prácticamente todos los días, ¿no? Sí, yo trato de leerla, de subrayarla, porque hay algunas cuestiones, sobre todo refiriéndose a los ministros, en cuestión de los ascensos ministeriales, los requisitos y todo eso, las cuestiones de disciplina ministerial, y tengo que aprenderme muchas cosas porque las enseño, porque tengo que dar orientación. Entonces debo de conocerla. Entonces yo creo que en el año la estoy volviendo a leer así para no caer en la exageración,
unas 3 veces al año, yo creo. Ok. Tengo que leer la Constitución nuevamente y detenerme ahí en algunas cuestiones, sobre todo en un proceso de disciplina, ya sea disciplina ministerial o disciplina dentro de la iglesia. Entonces tengo que detenerme ahí para poder emplear bien los conceptos. Y son decisiones difíciles, ¿no? Para cada caso que se llega a manejar en el presbiterio, inclusive con los pastores en las iglesias. Tiene que conocer uno muy bien la Constitución para poder atender los casos. Claro, claro, sí, sí, sí. Sí, tiene que conocer uno muy bien la Constitución. Perfecto. Nació en Guadalajara. Nací en Guadalajara y eso, nací en Guadalajara porque mi papá era estudiante en un instituto bíblico. Mi mamá era la cocinera de los estudiantes y mi mamá se embarazó allá. Entonces, el que estaba a cargo era un misionero de Estados Unidos, el hermano Miguel Hines. Él era el director en una propiedad muy grande que tenemos en las Asambleas de Dios, que todos conocen que es Pinitos. Ahí estaba el Instituto Bíblico. Entonces mi mamá se embaraza y el misionero que estaba en ese momento pues la lleva al hospital Ujú. también, y por eso es que nací yo ahí en Guadalajara, Nació en Guadalajara, creció en la Ciudad de México. en la Ciudad de México. Se fue a vivir a Estados Unidos un tiempo. Estuve 7 meses en los Estados Unidos, 7, 9 meses en los Estados Unidos en 1988. 1988. No, pues wow. ¿Y cómo influyeron sus padres para el ministerio? Eh, Creo que no tanto, no tocábamos el tema con mis papás. Mi papá decirme yo quiero que tú seas pastor. No, no creo que mi papá estaba muy enfocado en lo que era su trabajo, porque mi papá trabajaba para el gobierno, pero también estaba atendiendo la iglesia. Pero no, nunca, no recuerdo que me haya dicho, tú tienes que ser pastor. No, yo recuerdo que yo me acerqué con él y le dije, oye, ¿sabes qué? Quisiera entrar a un instituto bíblico. Y ya le mencioné a un instituto bíblico y él me apoyó desde el principio. Pero no fue algo así que estuviera él inculcando en mí de decir, tú vas a ser pastor. No. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Cómo influye esa parte ahora de su lado? ¿Cómo influye con sus hijos? Bueno, vemos que estamos comprometidos con Dios a estar impulsando a nuestros hijos hacia el ministerio, pero también dejarlos, ¿no? Que ellos también reciban ese llamado, porque al fin y al cabo el llamado lo hace Dios, ¿no? No Ujú. es algo que usted a veces me queda muy grabado y que nos dice, no es herencia, a veces no se hereda el ministerio, pero sí podemos empujar a nuestros hijos a que ellos se vayan desarrollando ministerialmente. En el caso de usted, cómo ha hecho el trabajo en su familia para impulsar a sus hijos. Mm. Yo considero que somos facilitadores como padres. Somos facilitadores en cierto punto, también influenciamos, no determinamos, pero sí influenciamos. Te pongo un ejemplo. Cuando nosotros estuvimos en una obra en Zamora, nuestra sorpresa fue que cuando nuestra hija creció, la mayor, ella quiere ir ahí. Ujú. Entonces yo tenía que estar convencido o poder ayudarle a ella de que realmente era Dios. Y un día recuerdo que estábamos ahí en Morelia y en esa ocasión solamente me llevé a mis 2 hijas. Ujú. Llevé a mis 2 hijas, tomamos la autopista y nos fuimos a Zamora. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando veníamos de regreso, mi hija me dice, Dios me llamó y me dice que me va a volver a regresar aquí. O sea, Dios me habló y me dice que me va a regresar aquí. Entonces, por eso te digo que de alguna forma nosotros podemos facilitar. ¿Qué fue lo que le ayudó a ella? El llegar ahí a la ciudad, porque solamente fue lo que hicimos, solamente estuvimos unas horas. Llegamos, recuerdo que comimos en un McDonald's, fueron a la escuela donde iban, estuvimos caminando ahí y eso ayudó para cuando regresaran,
Dios hablara a su corazón y le dijera, te voy a regresar aquí. Y fue así. Dios lo regresó ahí. Monse, mi esposa, su hija, me platica sobre las anécdotas que tienen allá evangelizando en Plaza Las Palomas, ¿no? En Plaza Las Palomas. ¿Cómo era eso? Platícanos un poquito de eso. ¿Cómo evangelizaban en familia? Porque la familia también tiene esa misión, ¿no? De formar un equipo y servir a Dios. ¿Cómo lo hacían ustedes? Sí. Antes tengo que decirte que estuvimos ahí porque en 1994 de repente Dios pone en mi corazón una ciudad, así en mi mente, Zamora. Y lo primero que hago yo voy y hablo con el superintendente, el hermano Benito Cortés, y le pregunté, hermano Benito, ¿tenemos iglesia en Zamora? Me dice, no tenemos iglesia. Es que el Señor está poniendo esto en mi corazón. Y estuvimos orando. Después yo hice una visita de inspección. Fui a conocer, recuerdo que llegué a la central de autobuses. De ahí tomé cualquier camión. No conocía la ciudad. Me bajé en una comercial mexicana y comencé a caminar y a orar. Cuando voy caminando, hoy una de las calles donde viven los hermanos o vivían los hermanos, pues realmente está escondida. Y yo llegué ahí ya casi oscureciendo y veo ahí que dice un letrero, somos cristianos, todos son bienvenidos. Toqué la puerta, saqué mi credencial, le digo, soy ministro, el Señor me está enviando aquí a levantar una iglesia. Me invitaron a cenar, algo que no es muy normal. Sí, que te hospeden y que te un hospeden. desconocido. Me dieron de cenar y después de tiempo ellos se estuvieron reuniendo con nosotros. Entonces cuando nosotros llegamos, porque llego primero para inspeccionar yo, porque tenía una responsabilidad de una esposa y mis hijos, entonces yo tenía que conocer dónde iban a vivir. Entonces fui y renté un departamento. Y cuando empieza entonces el proceso de plantar la primera iglesia de las Asambleas de Dios ahí en Zamora, y nosotros salíamos, pero les decíamos a nuestras hijas, sabes que nosotros vamos a estar evangelizando, ustedes entreguen estos tratados y si alguien necesita saber algo, mándenlo con nosotros. Entonces, mientras mi esposa y yo estábamos evangelizando, hablando a una persona, ellas iban y entregaban un tratado. Y cuando había alguien que estaba interesado, entonces nosotros nos acercamos con la persona. Pero desde el principio, ellas yo creo que tenían 5 y 6 años aproximadamente, yo creo. Eran unas niñas. Y eso era lo que hacían. Entonces estaban involucradas ahí en entregar unos tratados. Todo lo que se siembra, siempre hay una cosecha, ¿no? Buena. Hoy ellas sirven también en la iglesia. ¿A los cuántos años ya empieza como pastor aquí en Monte de los Olivos? Yo comencé desde el año de 1992. Estaba en ese tiempo, era el término de copastor. Yo fui copastor de mi papá algunos años. Entonces fue en el año de 1992. O sea, antes de Zamora, ¿no? Antes de Zamora, porque nosotros, mi esposa y yo, nos vamos a la ciudad de Zamora en el año de 1996. Y estamos del 96 al 99. Entonces tuvimos 3 años trabajando fuerte en la ciudad. 3 años trabajando fuerte para que se estableciera la iglesia ahí. Y después vienen para acá, para la Ciudad de México. Sí. Empiezan como pastores. ¿Ya cuántos años de pastores llevan aquí en Monte? Fuimos instalados en el año 2000. En julio del año 2000, 21, entonces 22 años vamos a cumplir como pastores aquí. Un reto aquí, Monte de los Olivos. Sí, porque cuando nosotros llegamos en el año 2000 no estaba lo que ves ahorita. Hubo muchas modificaciones, tanto a nivel departamentos, establecer bien lo que es la educación cristiana, lo que es la construcción. Entonces, creo que en estos 22 años no hemos dejado de trabajar. Sí. Ningún año hemos dejado de trabajar. Hemos estado trabajando todos estos años. Entonces, lo que ahora es el resultado
del trabajo de toda una iglesia, porque realmente el trabajo lo ha hecho la iglesia. Nosotros de alguna forma hemos coordinado, pero la iglesia creo que ha sido clave para lo que se ha logrado hasta el día de hoy. Comenzaron aquí, ¿no? Los servicios en la plataforma de abajo, después se pasan hacia arriba, empiezan a construir y después ya se expanden. Sí, sí, yo recuerdo aquí precisamente donde está el estudio. Me acuerdo perfectamente que en un tiempo de oración nosotros estábamos viviendo una situación difícil por la salud de mi mamá y yo estaba orando en ese momento por ella y el Señor puso en mi corazón que comenzara a construir la parte de arriba. Entonces le compartí a la congregación en ese momento, dije, Dios está poniendo esto en mi corazón. Y ellos dijeron, no, pues adelante. Y lo hicimos, la construcción de la parte de arriba, en menos de un año. En menos de un año, la iglesia se esforzó, hasta los niños participaban, los niños decían, yo voy a llevar 1 kilo de clavo, pero todos participaron. Te estoy hablando de el año 2000 que se comenzó esto aproximadamente. Y eso es un testimonio, ¿no? Porque, o sea, contar que también los niños participaron para la construcción, o sea, que dejaron esa semillita para que todo esto se lograra. Ahí vemos el trabajo de toda la iglesia, ¿no? Y vemos que la iglesia sí es de edificación también para los proyectos que Dios tiene, ¿no? Los propósitos que tiene para su comunidad. De ahí ya empiezan a hacer la parte de la plantación de iglesias ya después, ¿no? La primera obra, ¿cuál es? Elim. Elim nace porque había fallecido un familiar, había fallecido. Tú diles que sí. Entonces, les comenzamos a hablar la palabra de Dios. Lo que ellos pensaban que era el novenario, nosotros estábamos ahí dándoles el plan de salvación y eso resultó porque hasta el día de hoy, bueno, pues Elim ahí está. Y está trabajando, son 4 obras, ¿no? Sí, es Elim. Después de ahí surge lo que es Santa Úrsula, donde están ustedes. Después de ahí el Rancho Pachita, donde está Idaí con su esposo. Y ahorita tenemos un proyecto que está ya trabajando, tiene aproximadamente unos 3 meses, José Martínez, que es también un estudiante del seminario teológico. Y tenemos ahorita un proyecto más de Iglesia Nueva en Santa Rosa, que es en la alcaldía de Álvaro Obregón. Entonces, estamos orando para que en este año, pues ya comenzar a trabajar ya tenemos los obreros. Los obreros están ya. Nada más es cuestión ahí de ir, comenzar a orar en el lugar, ver dónde se va a comenzar a trabajar. Y estamos orando para que Dios abra puertas a través de una familia. Una familia que abra ahí sus puertas. Es estratégico eso, ¿no? Lo de que una familia comience, que ahí se empiezan las reuniones. Claro, eso es, creo que a nosotros nos resultó cuando plantamos la primera iglesia en Zamora. ¿Quién iba a pensar que esta persona, cuando yo llegué por primera vez y me abren su casa, nosotros íbamos a ser sus pastores esos 3 años? Entonces es clave. De hecho, ellos tenían una finca y nos la prestaron. Wow. Aquí está, úsenla, la usamos, ya después de ahí nos salimos y comenzamos a rentar. Pero sí, es clave el tener una familia para comenzar una obra, es clave. ¿Cómo nace el llamado para plantar otras iglesias? Fue eso, creo que el llamado surge cuando Dios pone en mi mente, pone una ciudad, como lo hizo hace más de 20 años. Pone una ciudad. Yo no conozco, nunca había ido a esa ciudad. Sí había pasado porque para ir a Guadalajara, pues se pasa por ahí por Zamora, pero nunca había estado ahí, en mi vida había estado. Entonces surge ahí, ¿no? Dios pone el nombre de la ciudad y comienza a orar para que sea Dios el que confirme y ya después lo demás Dios se encarga. Dios va abriendo las puertas, te va facilitando las cosas, va poniendo las cosas en orden. Hay un libro muy interesante que se llama El ADN de la Iglesia y es de Rocco Di Trollio, un hermano de las Asambleas de Dios allí en Argentina, que está trabajando fuerte. De hecho, está ahorita como director en Latinoamérica para la plantación de iglesias
y él comenta que todo empieza desde el modelo celular. Entonces, está increíble eso. Vamos a hacer una pausa y iniciamos en un momento. Listo, continuamos con Edifiquemos. Vamos allá con las últimas preguntas sobre ya la visión cómo nace, sobre la plantación de iglesias. ¿Qué tanto influyen los pastores para que las obras nuevas crezcan? Lo primero, yo creo, ¿no?, que la plantación de iglesias debe de ser algo natural. Yo lo veo así, que debe ser algo natural para las iglesias. Y te pongo un ejemplo, cuando la esposa se casa, quiere tener hijos. Entonces creo que es algo natural, debe ser algo natural que la iglesia se reproduzca, se reproduzca. Es una necesidad, es una necesidad. Entonces creo que ahorita estamos estancados. En el Distrito Sur hubo una reestructuración en el año de 1995. Antes de 1995, el Distrito Sur abarcaba también los estados de Michoacán y Guanajuato, toda la parte lo que es del Bajío. Cuando nosotros vamos al archivo del Distrito Sur de esos años, nos vamos a dar cuenta que el crecimiento en las iglesias realmente ha sido muy poco. Hemos crecido muy poco. Considero que ahorita, los últimos años, ha estado creciendo el Distrito Sur. El Distrito Sur ahorita está haciendo mucho énfasis en la plantación de iglesias a través de un ministerio que se llama CEPI. Entonces, se están plantando iglesias ahorita. Los pastores están haciendo conciencia de la necesidad. De hecho, estuve hace unos días en uno de los institutos en el Valle Mazagua y escuchaba al director de ese plan de que los estudiantes, sus prácticas van a ser el plantar una iglesia. Cuando yo estaba escuchando al director Moisés sobre de esto, dije, wow, eso es excelente. Creo que eso deberían de tenerlo los institutos bíblicos, de que un estudiante tal vez no va a plantar una iglesia directamente, pero sí puede participar. Sí puede participar en una de las iglesias que se estén plantando y que sea algo como requisito para que puedan graduar. Creo que eso tenemos que volvernos a lo que es la práctica en un estudiante. Te repito, tal vez no directamente como plantador, porque entendemos, no todos tienen ese llamado para plantar, ¿verdad? Pero sí pueden contribuir. Tenemos una gran riqueza, yo creo, en los institutos bíblicos. Una riqueza ahí de estudiantes que pueden ser de bendición en una obra naciente. ¿Cuáles son las zonas menos... más bien, ¿cuáles son las zonas en donde no hay iglesias todavía de las Asambleas de Dios aquí en la Ciudad de México? Tenemos lo que es la zona sur-poniente, la zona sur-poniente y sur-oriente. Creo que es la zona más necesitada y creo que nuestro reto, si tú vienes manejando de lo que es los límites de la Ciudad de México y el Estado de México, lo que es ahí, lo que conocíamos antes como el Toreo de Cuatro Caminos, donde está la defensa, toda esa parte de ahí hacia el poniente y hacia el oriente, realmente no tenemos iglesias ahí, pero es un reto porque tenemos la población con un nivel económico muy alto. Por ejemplo, tenemos Lomas de Chapultepec, tenemos Santa Fe, tenemos el Pedregal. Entonces Sí, son retos ahí. Son entrar retos. ahí, o sea, por ejemplo, yo que ando mucho ahí en la zona de Santa Fe, es un reto plantar ahí una iglesia. Sí. Entonces, toda esta zona es nuestra meta, el poder establecer obras en esos lugares. ¿Cuál es la visión ahorita que tienen para plantar iglesias este año? Un aproximado.
Cuando realizamos el plan de trabajo bienal que se convirtió en 3 años, era el que por cada sección se estableciera una iglesia. Creo que no hemos alcanzado las metas hasta el día de hoy. Están todavía en proyectos. La pandemia también ha sido algo que nos ha afectado, nos ha afectado. Sí se está trabajando, pero como dices bien, a través de la pandemia, el trabajo menguó en eso, hablando del tema del establecimiento de iglesias, aunque se sigue haciendo. Sí, sí, creo que sí, sí hay mucha necesidad. El podcast pasado con el hermano misionero David Gotzwa nos platicaba, ¿no? Que hay mucha necesidad y aún no hemos alcanzado los objetivos. Creo que no solamente es un reto para nosotros en la Ciudad de México, yo creo que es en todo el mundo. Es un reto que tenemos como iglesia de poder alcanzar a toda nuestra comunidad. Entre otras cosas, dentro del ministerio, ¿cuáles han sido las mayores crisis que ha tenido? Mm. La vida pastoral creo que está llena de eso, de situaciones difíciles, personales, familiares y, por qué no decirlo, a veces crisis ministeriales, crisis de liderazgo a veces. Pero creo que la mayor crisis que hemos vivido es también cuando fuimos contagiados de COVID. Creo que esa fue la mayor crisis porque pensamos que el tiempo sobre la tierra ya había concluido y que el Señor nos iba a llamar a su presencia. Creo que esa era la crisis más fuerte que hemos vivido. Después de eso viene una nueva visión de parte de los pastores. Nosotros lo vivimos muy de cerca también por la cuestión familiar. ¿Qué habló Dios a su vida durante ese tiempo? Algo que Dios ha venido confirmando en una forma... te voy a contar algo que viví en ese tiempo y fue una lección que Dios me dio. Porque regularmente cuando tú vives una situación, hablo de mi testimonio, cuando vives una situación, pues tú estás muy agradecido con Dios y quieres seguir sirviéndole. Y yo recuerdo que después de haber salido del contagio y que la había librado, le dije al Señor, Señor, pues yo quiero que me digas qué es lo que tengo que hacer. Y Dios en su gracia, porque fue en su gracia, comenzó a decirme qué cosas quería Él que hiciera a nivel personal y a nivel iglesia. Pero después de eso sucedió algo muy bonito, porque cuando yo estaba en el contagio, yo tenía miedo cuando llegaba la noche. Tenía un miedo la noche, pero después de unos días, literalmente bajaba la presencia de Dios y me ministraba. Eso duró por noches, no sé cuántas noches. Entonces lo que para mí se convertía en un temor, después yo quería ya que llegara la noche, porque era una visitación directa de Dios a mi vida. Pero ahí Dios me dio una lección que aunque días atrás yo le había dicho al Señor, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Me di cuenta que para Dios lo más importante no era lo que yo pueda hacer en su obra, sino lo más importante para Dios era que yo tuviera comunión con Él. Wow. Eso era lo más importante, fue una lección que Dios me dio. Lo más importante no es lo que tú puedas hacer por mí. Lo más importante no es lo que tú hagas en mi obra. Lo más importante para mí es que tú estés conmigo. Esto es lo más importante. Y creo que fue una de las lecciones que me dejó Dios de ese tiempo. Creo que como ministros, en esta pandemia yo también fui tratado mucho sobre la ansiedad y fue algo muy similar lo que Dios trató sobre mi vida. Estaba tan metido en la parte ministerial, estaba tan metido en preparar un estudio, en preparar una predicación, en la escuela, en el instituto,
estaba tan metido en el trabajo que se me olvidó lo principal, ¿no? Que era la comunión con Dios. Y creo que ese es un error que a veces podemos cometer en el ministerio, que nos enfocamos tanto en el trabajo que se nos olvida nuestra relación con Dios, se nos olvida la base principal, que es esa comunión. Inclusive a muchos se les puede olvidar la familia también. Y creo que son de las cosas que Dios ha estado hablando en medio de esta pandemia, en unas transmisiones en línea, en donde no podemos estar tan de cerca en la iglesia, en el edificio, a lo que me refiero. Lo que Dios quiere es lo principal, una comunión con Él diariamente. Así es. Entonces, es esto, yo creo que lo que Dios ha estado hablando a través de la pandemia. Y bueno, ya casi para concluir, ¿qué le diría a los nuevos estudiantes que se están preparando para el ministerio? Muy buena pregunta. Fíjate que cuando yo estoy frente a un estudiante, me siento emocionado. Emocionado porque es un líder en potencia. Realmente no sabemos lo que van a hacer en un futuro, pero lo que sí estamos seguros es que Dios tiene planes para ellos. O sea, que están ahí en un instituto bíblico, no están por casualidad, sino están con un propósito. Y aunque vivan crisis familiares, crisis económicas, pero Dios está con ellos. Dios está con ellos. Y bueno, lo que les diría también es que cuando tú terminas el instituto bíblico, no estás terminando ahí, no está terminando la tarea. Sí. Es un comienzo. El instituto bíblico, cualquiera de nuestros institutos bíblicos en México nos dan herramientas. Dios usa a los profesores para ayudarnos. Son parte de nuestra formación. Pero el trabajo viene después, porque todo lo que has aprendido ahí hay que aplicarlo ahora en el ministerio. Cualquiera que sea el ministerio que el Señor te ha dado. Entonces, yo les diría a los nuevos ministros, porque muchos de los estudiantes van a solicitar una credencial para ministro, pues que adelante, ¿no? Adelante, que no dejen de perder la visión que Dios tiene para ellos y que no dejen de soñar. No dejen de soñar, porque a veces son sueños que tienen ellos y que son sueños que a lo mejor pueden decir son muy altos, pero son sueños que Dios ha puesto en el corazón ahí y que se van a ir dando a través del tiempo. Wow, es ver la realidad ya de la promesa de Dios hacia nosotros. Cuando un ministro anda desanimado, que ve que no crece en el área donde Dios lo ha llamado, que está teniendo luchas, ¿qué le diría? Que no se midan con otros. No se mida. El éxito en el ministerio no es cuánta gente estás pastoreando. El éxito desde la perspectiva de Dios no es eso. El éxito en el ministerio es estar en el lugar donde debes estar y haciendo lo que Dios quiere que hagas. Ese es el éxito. Wow. Eso es el verdadero éxito. Entonces, yo les diría que no te midas con otras personas. Mejor evalúate desde la perspectiva de Dios. Dios, ¿estoy bien? ¿Voy por buen camino o no estoy haciendo lo que tú quieres que haga? Creo que eso es lo mejor, lo que les puede ayudar. No, bueno, pues fue una muy buena entrevista. Me da mucho gusto tenerlo por acá. Quiero decirles que este podcast lo platiqué con mi pastor. Estuvimos ahí conversando. Me acuerdo que nos fuimos a comer unas hamburguesas ahí a Santa Fe y estuvimos platicando sobre esto. Muchas gracias por impulsar a los nuevos ministerios. Y esperamos que esto sea de edificación para cada una de sus vidas. Muchas gracias, pastor. Con todo gusto, Enoch. Un placer. Quedó muy padre este podcast. Gracias, Enoch. Y gracias por ser obediente también a Dios, ¿no? Dios puso en tu corazón esto de poder entrevistar a algunos ministros que sin duda el testimonio de ellos va a ser de mucha bendición. Gracias a ti, Enoch. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Esto es todo. Nos vemos el próximo episodio de Podcast Edifiquemos. Dios les bendiga.